De Jesús, venimos en esta hermosa mañana que tú nos has regalado con esa misericordia linda que has derramado sobre nosotros para darte la gloria, darte las gracias, Señor, y también para suplicarte que nos hables, Señor. Hoy estamos reunidos en este lugar, Señor, familias, matrimonios, jóvenes, niños, necesitados de oír tu palabra. Queremos, Señor, no solamente hay una necesidad, sino también anhelamos, queremos oír tu voz. Porque, Señor, el mundo está hablando, Señor, la gente está hablando en los gobiernos, universidades, en muchos lugares se está hablando de muchos temas, de muchas cosas, pero nosotros, Señor, queremos oír tu voz. Nosotros dependemos, Señor, de lo que tú nos digas, lo que tú dictes a través de tu palabra, Señor. Háblanos en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. En este momento amarramos y atamos, Señor, todo espíritu de desesperación, de cansancio, de sueño, de ansiedad y todo estorbo del diablo, Señor, que se levante para afectar con sueños, Señor, para bloquear los pensamientos y la mente, para que no se comprenda tu palabra. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera distraernos, Señor, de la atención de tu palabra, y proclamamos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, libertad, Señor, para poder predicar y para poder escuchar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces vamos con la ayuda del Señor a predicar, y quiero arrancar con este versículo muy famoso que de hecho nuestro apóstol lo tocó para la noche que se dio la proclama. Este versículo surge de un contexto donde en el verso 1 le hacen una pregunta al Señor. Los discípulos están interesados acerca de las cosas que han de venir para el tiempo final. A ellos les inquieta saber cuándo va a ser el fin y qué señales habrán acerca del final de los tiempos. También otra pregunta importante que le hacen al Señor es cuál será la señal de su venida, de su retorno, porque Él ya les estaba anticipando que tendría que irse, pero que así como se iba también tendría que regresar. Entonces todas esas enseñanzas tenían inquietos a los discípulos en el sentido de que cuándo va a ser eso, cuánto tiempo hay que esperar, cuál es la fecha, aunque el Señor no les dio fechas, pero sí dejó señales, y eso fue lo que ellos pidieron. ¿Cuándo va a ser el fin de todo esto? ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas? Entonces, a partir del verso 4 en adelante, el Señor empieza a dar las respuestas a esas preguntas, y todas las respuestas tienen que ver con eventos y con señales que tendrían que manifestarse en el final de los tiempos. Eso sería la señal antes de su retorno y antes del fin y antes de muchas cosas que están destinadas para venir sobre esta tierra. Entonces, llegando al verso 12, el Señor les dice: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Él les declara, les responde en forma profética. Él les está anticipando todas las cosas que habrían de venir como una profecía bíblica. Entonces, para nosotros, en este tiempo, esta profecía, amados hermanos, ya es un cumplimiento. Esto ya no es algo a futuro. Esto ya es algo que estamos viviendo. Todavía hace unos 10, 12 años predicábamos y decíamos: cuando se acerque esa situación, cuando la maldad avance, cuando la iniquidad crezca, cuando el pecado empiece a sobrepasar los límites. Y entonces hablábamos hace algunos años: tenemos que prepararnos como adultos, tenemos que preparar a los niños, tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que hacer algo, porque las cosas van a ir aumentando, el mal va a ir aumentando. Eso lo hablábamos hace algunos años atrás, pero ahora ya no podemos seguir predicando de esa manera, sino que ahora la noticia es, mis amados hermanos, señores y señoras, amigos y amigos, hemos llegado al cumplimiento de esas profecías bíblicas. Estamos en el tiempo final, y eso indica que el Señor viene pronto por la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? El Señor viene pronto. Aleluya. Él está a las puertas. Son las señales antes de su venida. Aleluya.
Y entonces el Señor dijo que iba a haber un aumento de iniquidad. Esa palabra iniquidad en el original es la palabra anomía, perdón, y mire lo que significa: ilegalidad, violación de la ley, impiedad, infringir la ley, transgresión, anarquía, desorden y rechazo a la ley. Entonces prácticamente acá, cuando se está hablando de esta iniquidad, que es una violación o una ilegalidad, se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios. En otras palabras, aquí está diciendo que se iba a levantar un rechazo a lo ordenado por Dios, un rechazo, una rebelión, una anarquía a los principios del Señor. La gente, a pesar de conocer la palabra, va a empezar, eso fue lo que él profetizó, que ya se está cumpliendo, a tirar todos esos principios a la basura, a tirar todos esos principios del Señor tras sus espaldas, de tal manera que a esas últimas generaciones no les va a importar lo que diga el Señor, ni les va a importar lo que diga la palabra del Señor. Simplemente van a correr con o van a ser movidos por la corriente de este mundo, por la influencia de este mundo. Entonces tiene que aumentar esto, dijo el Señor, que las leyes tendrán que ser transgredidas, tendrán que ser quebrantadas. Y al transgredir las leyes, no solo de la palabra, sino las leyes de un país, de un gobierno, al rebelarse contra los principios establecidos en un lugar, viene el desorden. Entonces hay un desorden total cuando no hay leyes que rijan a un país o a un grupo de personas. Entonces el Señor dijo que esto iba a aumentar, es decir, que ya estaba presente en el tiempo que los discípulos le hacen la pregunta. Sin embargo, el Señor le dice, pero no se va a quedar ahí. Conforme vayan pasando los años, esto va a ir en aumento, en aumento. Hemos llegado al año 2023 y esto ya es una realidad. La iniquidad ha sobrepasado los límites de tal forma que hemos llegado a compararnos con los días que también profetizó el Señor, porque él profetizó 3 días antes de su venida, en los días de Noé, los días de Lot y los días de Elías. Él dijo, antes de su venida tendría que llegar la humanidad a una comparación, a una práctica igual, parecida e idéntica a esos 3 días. Entonces, donde las leyes se están tirando por los suelos, donde la palabra del Señor no le está interesando a mucha gente, donde hay una transgresión a los principios de la palabra del Señor. Entonces, entendiendo este versículo, yo quiero tratar parte, no del todo, sino parte de esto, de lo que se está hablando en el mundo, de lo que se está tratando en muchos lugares. Y le digo del mundo porque esta agenda es una agenda mundial, es una agenda universal. O sea que no es de un país en específico, sino que es de todo el mundo. Abarca a todos los países del mundo, donde se han reunido, no ahorita, por cierto, no hace 2 años, sino que esto viene desde el año 2000. Qué curioso que desde el año 2000 empezaron a formular una agenda cuyo propósito sea, hermano, el nuevo orden mundial. Le digo curioso en el año 2000, porque en el año 2000 se proclamó el año frontera. O sea que se dejaron atrás los años 90 y venía un nuevo tiempo. El Señor en aquel tiempo le reveló a nuestro apóstol que proclamara el año frontera, porque a partir de ese año se iba a marcar una línea entre los años 90 y los años que vendrían. Hemos sobrepasado ya 23 años desde esa proclama, donde se han venido moviendo leyes, donde se han venido dando leyes en muchos países, en muchos gobiernos. Y en Guatemala también, que no es la excepción, que se están moviendo muchas leyes en los congresos, en las entidades que tienen el poder para decretar esas leyes, se están moviendo, pero van en contra de la palabra del Señor. Pero todo esto surge de una agenda mundial, donde las potencias mundiales están reuniéndose, donde los poderosos de este mundo, hermano, están reuniéndose para tratar temas a nivel
nivel mundial, por dónde se va a ir el mundo en los próximos años. En el año 2000 surge esta agenda y la proyectaron hasta el año 2015. En esos 15 años ellos proyectaron por lo menos 7 aspectos que tenían que tratar en ese lapso de tiempo a nivel mundial. Pero les funcionó, esa proyección les funcionó en esos 15 años, de tal forma que en el 2015 se vuelven a reunir todas las naciones para proyectar sobre los otros 15 años que vendrían sobre el mundo. Pero como les funcionaron los primeros 7 objetivos que se habían trazado, entonces para los próximos 15 años, que son de aquí hasta el 2030, lo que resta, ya no ponen 7, sino que ahora han colocado por lo menos 17 objetivos a nivel mundial. Entonces esa agenda, ellos están al pendiente de cumplir lo que ya han planificado, lo que ya han trazado, y van punto por punto tratando cada uno de esos objetivos. Entonces faltan 7 años para que se llegue al objetivo de lo que ellos proyectaron, y créame que al ver todo lo que han planificado se ha ido cumpliendo. Lo han estado haciendo, lo han estado cumpliendo al pie de su agenda. Entonces no es un proyecto nuevo, y de esto se está hablando en muchos lugares, y yo creo que como iglesia, como pueblo del Señor, debemos de estar informados de todo lo que acontece allá afuera, porque de alguna forma todo eso será una señal para que nosotros nos preparemos aún más para la venida del Señor. Con la pandemia en el año 2020, esta agenda cobró más fuerza que en los años anteriores. Es decir, desde el año 2000 hasta la pandemia traía cierta influencia, cierto impacto, cierto poder. Pero en el momento que surge la pandemia, esta agenda cobra más fuerza que cualquier otro tiempo. O sea que su impacto y su poder es aún más fuerte que en cualquier otro año desde que se fundó. Entonces, detrás de esta agenda hay por lo menos, hay más, pero por lo menos las más importantes, 2 entidades de las más importantes a nivel mundial. Está la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y está el Fondo Económico Mundial. Entonces, estas 2 entidades son las que están detrás, son como el pilar o los pilares de esta agenda. Pero lo interesante es que estas 2 entidades están usando o usaron la pandemia, o están usando, porque no se ha ido del todo, la pandemia aún está presente, la están usando como una oportunidad en su agenda para poder crear un nuevo mundo. Desde la pandemia se empezó a hablar de una nueva realidad. Se empezó a surgir esa frase mientras estaban las mascarillas, mientras estaba la polémica de la vacuna, mientras aún el temor estaba por las calles y en muchas familias. Empezó a surgir la frase, la nueva normalidad. Cuando esto termine, nosotros estaremos enfrentando una nueva realidad, una nueva normalidad. Esa frase se volvió común en muchas personas, que ya no va a ser igual. Las cosas cambiaron, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, y por cierto, sí, fue algo que de cierta forma también fue utilizado por el Señor para venir a acelerar los tiempos de su retorno. Entonces lo están viendo como una oportunidad para una nueva normalidad, donde muchas cosas cambiaron y no van a volver a ser iguales, pero que ahora vienen nuevas cosas, entre comillas, según estas entidades, donde están preparando la mente, los pensamientos y el corazón de la humanidad para que acepte la nueva realidad que no va a venir, sino que ya se está moviendo en medio de este planeta. Entonces, en otras palabras, ellos dicen, esta es la oportunidad del nuevo orden mundial. Porque de aquí para atrás se ha venido moviendo un orden, pero ese orden ha fracasado. Porque según lo que dicen ellos, porque al venir la pandemia descubrió que no estaba el mundo preparado para enfrentarse a tal situación. Entonces de aquí en adelante dice, tenemos que crear un nuevo orden mundial para que cualquier acontecimiento que venga sobre la tierra, el mundo unido jamás será vencido. Ahora, para ese nuevo orden mundial tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que lo dirija, y esa
esta será la plataforma para que se manifieste el anticristo revelado en el libro de Apocalipsis. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Entonces, esta Agenda 2030 es una agenda universal. Abarca todo el mundo, por eso es universal. Es un plan de acción mundial donde se van a tomar acciones, pero miren lo interesante, tienen un plan. O sea, la iglesia debe también de manejar un plan. El plan de la iglesia, la agenda de la iglesia es la voluntad del Señor, lo que el Señor ha dejado en su palabra. Mucho creyente no tiene un plan en su familia, no tiene un plan en su economía. Hay iglesias, por decirle, que durante el año no tienen un plan de qué es lo que van a hacer. Y cuando nosotros miramos al mundo, el mundo se mueve con un plan de acción a nivel mundial. Entonces, la Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas. Es decir, que detrás de esto está el tema del humanismo, donde el centro de toda esa acción es el ser humano, no Dios, no su palabra. Eso no se menciona en ninguno de los objetivos de esta agenda. A ellos lo que les interesa es el bienestar del ser humano. Es decir, todos los planes, todos los objetivos, todas las acciones giran alrededor del hombre. Y eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor a nosotros. A nosotros la palabra del Señor nos enseña que todo debe de girar alrededor de Cristo, que nosotros somos cristocéntricos y que Cristo es el centro de toda creación, en lo espiritual, sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No gira alrededor del hombre. Por lo tanto, el evangelio tampoco gira alrededor de nosotros, alrededor de una persona. El evangelio tiene que moverse alrededor de Cristo. Cristo es el centro de la iglesia, Cristo es la base del evangelio, Cristo es la piedra angular que han desechado los edificadores. Cristo, 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 Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que venció la muerte, no es el hombre. Cristo, Cristo es el que se levantó de la tumba el tercer día y que hoy está a la diestra del Padre y que prometió que pronto vendría a la tierra a levantar a su iglesia. Aleluya. Dele fuerte esas palmas al Señor. Entonces, hermanos, el evangelio no gira alrededor del hombre. Entiendo que todos nosotros traemos necesidades delante del Señor, serios problemas, pero aún siendo de esa forma, el evangelio no gira alrededor de un hombre, de una figura, de un ministro. El evangelio tiene que girar alrededor de Cristo Jesús. Si Cristo no es el centro de una iglesia, si Cristo no es el centro de una familia, si Cristo no es el centro del mundo, entonces el único que vendría a ocupar ese lugar sería el ser humano, y ahí ya es antibíblico. Esta agenda tiene como por objetivo, entre comillas, querer satisfacer todas las necesidades del ser humano. Y quiero decirle algo. En ese sentido el mundo va a fracasar, porque el mundo ni puede y ni tiene el poder para satisfacer las necesidades del hombre. El único que puede satisfacer sus necesidades y mis necesidades es Cristo Jesús. De ahí nada, ni el dinero, ni los vicios, ni aún el pecado, ni el placer, absolutamente nada puede satisfacer el corazón del ser humano. Entonces esta agenda va a fracasar de alguna forma. Pero su influencia va a que es el ser humano lo más importante en este planeta. Y que según estos poderes mundiales, les interesa el bienestar de la humanidad. Les interesa el bienestar de las personas, de las familias, de los jóvenes y de los niños. Pero cuando uno empieza a abrir un poco más las páginas de esta agenda, uno se va dando cuenta que hay una sombra, que hay tinieblas que cubren esta agenda y que no está del todo descubierta delante de las personas. Entonces, ellos se van a mover o se están moviendo bajo 5 esferas. Su propósito está fundamentado en 5 esferas. El primero, las personas, porque en base a eso es que se levantan los objetivos, las personas. Luego el planeta, porque es el lugar donde habitan las personas.
Entonces, en cuanto al planeta, ellos están viendo la forma de salvar el planeta, de ver cómo invierten millones y millones de dólares en cuanto al calentamiento global y en cuanto a la problemática que hay en el mundo que se está destruyendo. Luego, su tercera esfera es la prosperidad. O sea, una de las intenciones, según ellos, es sacar de la pobreza al hombre. Es darle al hombre, según leí algunos artículos, es darle al hombre, dice, un bienestar, un salario, una ganancia, aunque éste no trabaje. Mire la forma en que están lanzando su influencia, la prosperidad. El hombre tiene que ser próspero. El hombre para eso está aquí en la tierra, para prosperar. Luego, su otro objetivo, su otra esfera de acción es la paz, que van a ir detrás de la paz. La paz y la seguridad son dos cosas que les interesa. Y la Biblia a nosotros nos dice, en una de las cartas a la iglesia en Tesalónica, que antes de la venida del Señor, la gente va a estar hablando de paz y seguridad, y lo que no saben es que detrás de eso vendrá destrucción repentina. No habrá paz, no habrá seguridad. Pero en esta agenda le prometen al mundo que sí va a haber paz y seguridad para las personas. Y por último, la otra esfera es acerca de las alianzas, que según el pensamiento que manejan es que los poderes, las potencias, entre más alianzas hagan, más poderosos van a ser para poder solucionar cualquier problema que se presente en este mundo. Pues esa es la ideología que ellos manejan, y esto es lo que algunas religiones también han adoptado y lo han metido ya como una doctrina dentro de sus iglesias. Entonces, bajo este pensamiento es que se está moviendo el mundo, hay una influencia grande. Las metas de esta Agenda 2030 son el cuidado del medio ambiente, la seguridad, la paz y la igualdad de género. Todo esto a nivel mundial, ¿verdad? No perdamos de vista que es una agenda mundial. Entonces, todos sus objetivos se tienen que mover alrededor del mundo. Quieren llegar a todo el mundo, aún a los países menos avanzados, aún a los países más atrasados. Dice, tenemos que llegar a como sea posible a todos los rincones del mundo para poder llevar a cabo estas metas. Entonces, les repito cuáles son sus metas. Dice, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, la paz y la igualdad de género. Bueno, dentro de las cosas que ellos mencionan, porque hay cosas muy interesantes que deberíamos de también informarnos, pero nosotros a través de la Biblia, a mí me llama la atención este último que se menciona dentro de estos objetivos acá, que es la igualdad de género. Bajo ese tema es que quiero dirigir el resto de la enseñanza que nos queda en los minutos que tenemos todavía acá. La igualdad de género es una agenda mundial. O sea que este es el tema de conversación en los gobiernos, en las políticas, en las leyes y en todo lugar donde tienen, hermano, la puerta abierta para poder dictar leyes en los pueblos. Igualdad de género. Esa es una intención que al principio se empezó a mover como de alguna forma encubierta, no muy aceptable delante de la sociedad y mucho menos delante de la iglesia, pero que al transcurrir de los años ha ido siendo aceptable y tolerante, primero en la sociedad y por último también dentro de algunas religiones, la igualdad de género. Entonces esto, hermano, ya es algo que se está moviendo de una forma visible, ya no es oculta. Y esto ya se ve en las calles, aún en las comunidades quizás más atrasadas, más empobrecidas, en todo lugar ya se está moviendo la igualdad de género. Y son temas
que nosotros como pueblo del Señor deberíamos de estar informados qué es lo que están haciendo y qué es lo que dice la palabra del Señor para que podamos estar preparados. Porque nosotros, todos nosotros, somos parte de una familia y esta influencia de alguna forma va a llegar a tocar la puerta de nuestras familias. Todos nosotros somos hijos o somos padres o tenemos hijos, pero componemos una familia. Y la familia está compuesta por adultos que son los padres, por jóvenes que pueden ser hijos o por niños. Y entonces a algo que no se le presta atención dentro del pueblo del Señor en el sentido espiritual es a la familia, hablando de jóvenes y hablando de niños, que no estamos al pendiente, mis hermanos, cuáles son las necesidades que están enfrentando nuestros niños. Y quiero decirle que las necesidades de nuestros niños, hablando de nuestros hijos pequeños de cierta edad en la infancia, sus necesidades no es un teléfono. Sus necesidades no es una tablet, sus necesidades no giran alrededor de juguetes electrónicos o cosas parecidas. Ellos desde pequeños ya traen una necesidad donde los padres son los indicados para poder suplir esa necesidad, y esa necesidad es espiritual. Tienen que tener una preparación. El niño no se prepara, hermano, con los juguetes. Pues qué bueno si puedes comprarle unos juguetillos, pero quiero decirle que en eso no consiste la niñez y la infancia de esos pequeños. Ellos necesitan protección espiritual. Ellos no solo necesitan que les des el alimento, que les des el techo, que les des el abrigo. Ellos necesitan que tú como padre los estés preparando, porque si nosotros que ya hemos avanzado en edad nos estamos enfrentando a cosas terribles en este mundo, cuando esos pequeños lleguen a adolescentes y adultos se van a enfrentar a cosas peores si es que el Señor no ha venido. ¿Y quién los va a preparar? Mucha gente piensa que es el pastor, ahí la escuela dominical, la iglesia es la responsable, ellos que ministren, ellos que liberen. Quiero decirle que no, la iglesia es parte de su apoyo, pero el trabajo, la responsabilidad está en casa, en nosotros como padres. ¿Dice amén? Nosotros como padres, tomarlos, llevarlos a la iglesia, darles buen ejemplo, enseñarles los principios de la palabra. Porque se están enfrentando a cosas tremendas. En la televisión, en las caricaturas, hermano, muchas caricaturas ya traen esta influencia, la igualdad de género. En muchas caricaturas que se están viendo hoy en televisión, por cable o en series televisivas, hermano, su influencia principal es la igualdad de género. Es meterles un pensamiento a los niños. Por eso qué preocupante aquellos padres que la forma de entretener a sus hijos es con un teléfono, una tablet, una serie en Netflix, o ponerles el gran televisor y dejarlos sentados ahí 2 horas viendo caricaturas donde únicamente le están transmitiendo una administración negativa a la palabra del Señor. La igualdad de género. No digamos nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen todavía un poco más de problema que los niños, porque a los niños se les está llegando, el mundo les está llegando, el diablo, que el Señor lo reprenda, les está llegando de una forma subliminal, mientras que a los jóvenes y a los adultos ya les está llegando de una forma frontal, abierta y descubierta, donde todos o una buena parte, hermano, que no han entendido esto, le están abriendo la puerta y lo están aceptando. Y se están dejando ministrar hoy día por música. La música ya conduce a esto. Pues préstele atención a los artistas más principales en la radio, en la televisión, donde suenan más, aquellos que se llevan los primeros lugares en su participación de haber sido escuchados. Toda esa música, sea cual sea el género, toda lleva a esto, a la influencia de género. Hace unos años atrás se podía observar en el país del norte, en México, que aquellos que usaban sombrero y botas, camisas a cuadros y pantalones de lona caracterizaban hombría, machismo. Hoy lo que están pasando en televisión es que ese mismo vestuario, con esos mismos hombres, pero ahora besándose unos a otros. O sea, ¿qué es lo que están transmitiendo a través de la música?
¿Qué música están escuchando nuestros jóvenes? ¿Qué música estamos escuchando en nuestra casa? ¿Cuál es la música que te alimenta cuando vas en tu vehículo? Cuando te ponen los auriculares. ¿Será música de Dios? ¿Será música que ministra la palabra, la presencia del Señor? Porque todo hoy, todo lo que se está moviendo va hacia esto, la igualdad de género a nivel mundial. Y eso es preocupante. Porque cuando nos damos cuenta dentro de la iglesia estamos ajenos a esos temas. Nos da pena. Ah, pastor, es que hablar de sexo, qué vergüenza. Hablar de sexualidad, qué pena. Hablar de esos temas, oye, es que eso no. Sí, mientras a nosotros nos da pena y vergüenza, allá afuera, hermano, en la calle, a los 8 años, 7 años, 6 años, no les está dando ninguna pena hablar de esos temas. Y lo están hablando de la forma equivocada. Entonces, todos nosotros, como ministros y como padres, tenemos la responsabilidad de tratar estos temas en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Sigue conmigo, hermano? Entonces, la igualdad de género es un asunto muy sutil, aunque pareciera que está muy descubierto, al final es un espíritu muy sutil que se mueve y que empieza a influenciar a la familia, porque el objetivo es la familia. Pero según esta agenda mundial, ¿cuál es su pensamiento al hablar de este asunto? Su pensamiento gira alrededor de esto: empoderamiento de mujeres y de niñas, empoderarlos. O sea que ese es el último nivel. Primero se habló, hablando a través de los tiempos en cuanto a la mujer, primero se habló de lo que era el feminismo, ¿verdad? Luego se habló ya de liberación. Y por último, hoy se está hablando de empoderamiento. Es decir, elevar desde pequeñas a las mujeres, siendo niñas, y a las adultas también, a un nivel superior al del hombre. O sea que esta influencia, según ellos, tratan de poner al nivel a la mujer y al hombre, pero no es así, sino lo que tratan es poner a la mujer sobre el hombre. Desde ahí ya se quebranta un principio en la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, donde dice que el marido es la cabeza, que el hombre es la cabeza del hogar, del matrimonio y de la familia. Entonces aquí ya van con un espíritu negativo de empoderar a las mujeres. Ahora, quiero decirle que esto también se ha metido dentro del pueblo del Señor, donde en muchos hogares, donde muchas familias, no es el hombre el que va a la cabeza, sino que es la mujer la que está tomando el control de todas las cosas en el hogar, porque hay varones que no están ejerciendo su sacerdocio delante del Señor. Y como no ejercen su sacerdocio, y como no cumplen con sus responsabilidades dentro de la casa, entonces se levanta una mujer que dice: si el hombre no puedo, entonces yo lo voy a hacer. Y entonces si es la mujer la que está tomando las riendas de mucho asunto, porque esto más que una agenda es una influencia espiritual de las tinieblas. Empoderar. Muy bien. Lo siguiente, que ahí es donde me quiero centrar, es que hablando de igualdad de género en esta agenda, se está abriendo la aceptación total de la comunidad LGBTIQ+. Cosa que hace unos años atrás, cuando se miraba esa sigla, esas letras, impactaba, ¿verdad? Porque aún había aquel temor de que esta misma comunidad pusiera sus colores, pusiera su bandera, pusiera su logotipo, sus siglas. Todavía lo hacían de una forma con mucho temor. Pero hoy, en este tiempo, ya no hay ningún temor. Hoy esto ya es público y abierto delante de la sociedad. De tal manera que siendo nosotros, o por lo menos, que eso es lo que dice el mundo acerca de las naciones centroamericanas, que somos países atrasados, tercermundistas, sin embargo, esto, hermano, ya es público. Hay una fecha donde
hacen un desfile, tienen su aniversario, donde aquí en Guatemala, en la zona 1, abiertamente a la sociedad, delante de niños, jóvenes y adultos, con la presencia de la prensa y periodistas, están haciendo su desfile y presentándose delante de las personas con ciertas identidades. Y nadie habla del tema y nadie hace nada al respecto. Por lo menos cuidar nuestras familias. Entonces la aceptación de esta comunidad nos lleva a nosotros a ponernos en la misma posición de las ciudades de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Porque cuando esto se volvió una ley, se volvió legal dentro de esas ciudades, entonces vino el juicio de Dios sobre ese lugar. Pero aún viniendo el juicio, ahí se puede ver de una forma figurada el arrebatamiento de la iglesia con la salida de Lot de aquel lugar antes de que llegara el fuego y el azufre. La aceptación de esta comunidad. Entonces, para irnos informando, la Agenda 2030 es una oportunidad para convertir a las personas que pertenecen a esa comunidad, pero préstele atención a esta información, en nuevos socios. Estamos hablando de una agenda mundial donde ahora en el mundo se levanta una nueva comunidad. Antes era hombres y mujeres. Hoy hay una tercera comunidad donde hay varias ramas que pertenecen a esa comunidad. Pero ahora dicen que ahora esta comunidad vienen a ser nuevos socios para el mundo. ¿Para qué? Miren sus intenciones. Para promover desarrollo, para establecer la cooperación y lanzar nuevas formas de intercambio de conocimientos entre académicos, profesionales y políticos. Es decir, tienen la puerta abierta a todas las ubicaciones, posiciones, sin ningún problema. Los ven como nuevos socios. Ahora, eso ya es una realidad, el aumento de la iniquidad. Ahora, el asunto es que el Señor no ha venido y nosotros seguimos acá y siguen viniendo nuevas generaciones. Tenemos a nuestros jóvenes, tenemos a nuestros niños. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia en relación a esta situación? Porque hoy esto ya es algo normal en la universidad. Cuando los jóvenes vayan a la universidad se van a ir a topar con que ya hay una comunidad de este tipo. Están yendo a diversificado a los institutos, a las escuelas, y esto ya es una realidad. Vemos ahora que ya viene el cambio de presidencia en el gobierno y vemos que muchos candidatos son parte de esta comunidad en la política. De tal forma que corremos el riesgo, el peligro en nuestra nación de que nos venga, bueno, ya nos han estado gobernando, pero de que sea aún más fuerte, hermano, de que nos gobierne alguien con esta influencia. Pues imagínense, eso va a llevar a que si alguien de esta comunidad está en el poder, que puedan decretar leyes sin ningún problema. Ahora, ¿a qué le apuntan? A destruir a la familia, a poder desintegrar los hogares con nuevas identidades. Entonces, esta agenda también es un potencial marco de protección, inclusión y validación de derechos para ese colectivo. O sea que esta agenda no solo planificó su participación, sino que también su protección, su validación y sus derechos, que ahora tienen derechos. Y cuando hablamos de derechos, ya hablamos de leyes. Y cuando hablamos de leyes, entendemos que todavía como iglesia estamos en la tierra y esas leyes, al ser promovidas o aprobadas, nos pueden afectar a nosotros como pueblo del Señor. De hecho, ya hay países centroamericanos donde ya hay parte de estas leyes moviéndose en los gobiernos y ya afectó a la iglesia. En Costa Rica, por ejemplo, hay un pastor que hasta el día de hoy está preso porque no quiso celebrar una ceremonia, una boda
de dos hombres. Y como es una ley, pues tuvieron que juzgarlo conforme a su ley. Es un problema que, hermano, tenemos que estar preparados. Sigue aquí conmigo, ¿verdad, hermano? Amén. Este es un tema muy interesante, que debería de movernos de la comodidad, de movernos de la religión, de movernos de esa pereza espiritual que muchas veces andamos presentando, viendo cómo están las cosas a nuestro alrededor, que hay un peligro inminente allá afuera, hermano, donde la iglesia está corriendo peligro, aunque la promesa del Señor es que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, no será tocado, porque caerán a su lado 1000 y a su diestra 10,000, pero al que está bajo el abrigo del Señor, nada ni nadie lo podrá tocar. Aleluya. Sin embargo, hay un peligro allá afuera, donde como padres, hermanos, necesitamos sabiduría para dirigir a la generación de jóvenes, para dirigir a los niños. Hoy al final de este servicio vamos a estar ministrando a todos los niños en aquella área. Es algo que los padres deben de estar haciendo todos los días. Entonces, es algo bien preocupante. Esta comunidad o esta sigla es universal. O sea, donde quiera que se ven estas letras, en cualquier país, sea cual sea su idioma, su lengua, esto ya es universal, esto ya se entiende. Cuando miran estas letras en Rusia, en China, Japón, Filipinas, la India, donde sea, se identifica así, ya sabemos, que es una comunidad que está presente en medio de nosotros. Es una sigla universal que representa. Mire estos conceptos, qué interesante las definiciones, ¿verdad? Distintas identidades, distintas. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que a nosotros se nos fue asignada una identidad, no dos, no tres, una identidad. Y dice la Biblia que a los suyos Él vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la identidad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la identidad del pueblo del Señor, hijos de Dios, no varias identidades. Mire el pensamiento entonces por dónde va. Distintas identidades, tampoco están hablando de dos o tres, están hablando de cientos de identidades que el hombre y la mujer pueden escoger según su parecer. Expresiones de género, mire esto, expresiones de género, que tampoco son una y dos, y orientaciones sexuales. Pues esto está en los periódicos, esto está en internet, esto está en cualquier lado, hermano. De hecho, hay países donde esto ya está en las escuelas. Esto ya es una materia dentro de escuelas y lugares de educación, donde, por ejemplo, hay escuelas en algunos países, hermano, donde ahora para los sanitarios ya no está la figurita del niño y la niña. Ahora hay tres. Dice, está el niño, está la niña y para todas las demás identidades que existan. Hablando de escuelas de primaria. Igual está pasando en universidades, donde hay un tercer baño, un tercer sanitario para aquellos que no entran ni en hombre ni en mujer, sino pues tienen alguna otra inclinación u orientación. Y ya, pues eso ya se volvió normal. Entonces, por eso cuando visite algún centro comercial o algo, tenga cuidado si va a entrar al baño, ¿verdad? No se vaya a equivocar, que se puede dar unas grandes sorpresas ahí. Entonces, le pongo acá lo que significa porque debemos de estar informados. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué está pasando? Todos debemos de estar entendidos de esto. Aquí está qué significa cada letra. La L, dirigido al lesbianismo. Mire, aprovechando, ¿verdad? Como es un tema para padres y, bueno, para toda la familia. Hace unos años atrás, me buscó en mi casa una hermana que pues en aquel tiempo no asistía de lleno, pero
medio asistía a la iglesia y pues de vez en cuando escuchaba la palabra. Y en una ocasión me llegó a buscar, tocó la puerta, yo abrí y la mujer iba pero en llanto. Y pensé que pues le habían asaltado, le habían golpeado, le habían hecho algo. Y le abrí la puerta y le dije, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que le sucede? Es que ya no aguanto. Me dijo, ¿pero qué le hicieron? Es que necesito hablar con usted urgentemente. Pues pase adelante. Pues yo preocupado a ver qué le habían hecho a la hermana. Se sentó y no podía platicar a causa de su llanto, de sus lágrimas, y entonces le pedí que por favor se calmara. Le dimos un vaso de agua y se calmó. Y todavía que ahí sollozando un poco me empezó a contar cuál era el problema que la tenía en ese momento por los suelos. Acabo de descubrir, pastor, me dijo, que una de mis hijas es lesbiana. ¿Y sabe cuál es el problema? Me dijo, que tiene pareja. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que todo el mundo lo sabe y yo hasta hoy me enteré. No sé qué hacer, fue un golpe duro a la familia, al corazón de esta mamá que estaba destrozada en este momento y no hallaba qué hacer. ¿Y qué piensa hacer?, le pregunté. En este momento me dijo, si yo la tuviera enfrente, yo la agarro del pelo, la tiro al suelo, la pateo, la malmato y la saco de la casa. ¿Está segura que esa es la salida para enfrentar una situación de esas? Es que es insoportable. Pues estuvimos conversando ahí, platicando. Al final, pues la hermana no soportó la situación y terminó pues apartándose del Señor. Sin embargo, se llevó el problema. Porque después de eso se empezó a circular en las redes sociales publicaciones en el perfil de esta muchacha, su identidad, como lo había decidido. La G, gay, la B, bisexual, la T, transexual o travesti, la I, intersexual, la Q, porque recuérdense que hace unos años se quedaba hasta la I, ¿verdad? LGBTI. Pues hace algún tiempo le agregaron la Q, que es la palabra queer o queer, que en español significa una orientación sexual sin definición. O sea, ni se sabe qué es, ¿verdad? Entonces, pero pues no se sabe qué es, entra en la Q. Y el signo más, todas aquellas identidades que todavía no se ven, pero que han de venir y que no se encuentran identificadas en todas las anteriores. O sea que están bien preparados. Dicen, ya hay algunas identidades presentes, pero van a seguir surgiendo otras, y entonces nuestras siglas tienen que estar ya preparadas para recibir a esas otras que se presenten. Vuelvo a repetirle, nosotros estamos en medio de toda esa influencia. Es cierto, hay violencia, hay asesinatos, hay extorsión, hay una violencia tremenda que se está moviendo en el mundo. La gente allá afuera anda estresada, anda agresiva, anda con un temperamento y un carácter, hermano, de violencia, de matar a las personas. Entonces, eso sí, de alguna forma también está afectando. Pero quiero decirle que no está afectando tanto como esto que estamos presentando en este lugar. No afecta de la misma forma. Porque aquello es un peligro de las personas que salen y se arriesgan en andar en ciertos lugares o en ciertos comportamientos. Mientras que esto es un peligro que ni siquiera tiene el respeto de tocar la puerta de la casa para ver si se le permite entrar. Simplemente se mete dentro de los hogares y en muchos lugares. Entonces es algo que hay que prestarle atención. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, aquí el Señor está hablando ya de su regreso. Dice, ¿qué es lo que va a suceder antes de su manifestación? Antes de su apocalipsis, dice ahí en el original, que se refiere a la gran tribulación, es decir, ya tuvo que haber venido antes por la iglesia. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser las señales que a nosotros como pueblo del Señor nos van a conducir a erguirnos y a levantarnos y a estar al pendiente de que el Señor ya viene?
Asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Por lo menos 6 cosas, dentro de las cuales el centro de toda esa acción era la perversión sexual de aquel tiempo. Perversión sexual que no era en determinada edad, era en todas las edades. A eso hay que prestarle atención, porque dijo el Señor, como en los días de Lot, los tiempos finales. Entonces ya estamos al nivel de los días de Lot. En el verso 30, en la versión Dios habla hoy, entonces el Señor selló esta información profética diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Esta palabra aparezca acá es apocalipsis, no es parusía. Si aquí está hablando de apocalipsis, está hablando de gran tribulación. Y si está hablando de gran tribulación, quiere decir que previo a eso, la iglesia ya se fue de esta tierra. Pero eso está presente. Bueno, entonces, ¿qué pasó en los días de Lot? Entonces, solo para enfocarnos al tema que estamos tratando. Génesis 19:11, la versión del viviente. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa. Oiga esto, pues mire todo el mensaje figurado que está solo en este versículo. Toda la población de Sodoma y Gomorra se concentró en un lugar, no en el campo de fútbol, no en el parque de la comunidad. Se concentraron en la puerta de la casa de aquel justo Lot que vivía en medio de esa perversidad. En la puerta de la casa. Ellos se habían dado cuenta que allí había presencia de ángeles, que allí había presencia de seres divinos en la casa de Lot. Y eso los condujo. Pero cuando dicen que estaban en la puerta es que casi le botan la puerta a Lot porque querían meterse. Y su grado de perversión era que querían que Lot les sacara los ángeles que estaban con ellos para poder acostarse con ellos. Y entonces Lot empieza a forcejear en la puerta y le dice, no, aquí tengo a mis hijas, mejor les doy a mis hijas y hagan con ellas. Bueno, otro error de aquel hombre, ¿verdad? Porque quiere hacer un intercambio, darle a sus hijas a la perversidad. Entonces, pero aquellos hombres insistían hasta que uno de los ángeles estira la mano, lo entra y cierra la puerta. Pero aquellos se quedaron afuera somatando la puerta. Déjanos entrar a tu casa, ábrenos la puerta de tu casa. Una presión a la puerta de la casa de Lot, que es la presión que la puerta de muchos hogares de pueblo de Dios está sufriendo hoy día. Hay una presión a la puerta de tu casa donde te están tocando y te están presionando y dice, abre, abre, queremos entrar a tu casa, queremos entrar a tu familia, queremos entrar a tus hijos, queremos entrar a todo tu hogar. Es una presión que hay de parte de las tinieblas. Entonces vino algo de parte de aquellos ángeles y dice que al ver la insistencia los dejaron ciegos. ¿A quiénes? A todos los hombres que estaban a la puerta. Pero mire lo que sigue en la segunda parte del versículo. Tanto jóvenes como mayores. ¿Qué quiere decir eso? En la versión Reina Valera 60 dice que habían pequeños y grandes, que eran los que tocaban la puerta de Lot y querían meterse para cometer esos actos de perversión. Jóvenes y adultos, es decir, todos, sin importar las edades, grandes y pequeños, todos estaban ya dentro de esa comunidad tremenda, terrible. Habían niños ahí. En la puerta de Lot habían niños queriendo entrar ya contaminados con esas influencias. Pues hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay caricaturas de aquel que sale con sombrero, ¿cómo se llama? Toy Story. Que esa ya trae influencia sexual
en los niños. Todo lo que es Walt Disney, mire, casi la mayoría de caricaturas. Hoy ni eso pueden estar viendo los niños. Desde los niños hasta los adultos, todos en Sodoma y Gomorra estaban pervertidos completamente. Lo más tremendo es que Lot, que representa a la iglesia, estaba ahí, tampoco hacía nada. Él seguía viviendo ahí. Él lo único que hacía era cerrar la puerta, pero sí, ¿por qué no se salió Lot? Cuando vio eso, ¿por qué no escapó? De hecho, cuando le dicen que ya viene el juicio, que ya viene el fuego, que ya viene el azufre, él todavía se pone ahí que no, que hasta que lo empujan, lo agarran y quién más está aquí, que no sé qué. Dice que dentro de su casa estaban sus hijas y estaban sus yernos. Y que cuando Lot le habló a sus yernos que era parte de su familia, dice que ellos se burlaron. Ellos lo tomaron como broma. Y no dice la Biblia que hayan salido, creo que se quedaron ahí. Al final, para resumir el contexto de Lot, Lot perdió a toda su familia. Porque nunca se preocupó por su familia. Se salvó él, pero perdió. Su esposa quedó como una estatua de sal. Sus hijas se descarrilaron cuando estaban en aquella cueva en Moab. Y ya venían contaminados y solo Lot logró terminar. Entonces es bien tremendo cómo se destruyó la familia. Porque Lot, viendo todo lo que pasaba, hermano, ahí estaba, y dice la Biblia, lea cuando tenga tiempo, este capítulo es bien interesante, dice que se sentaba a la puerta de la ciudad Lot, tranquilo, y va a ver si puede ver todo, y no hacía nada, ni se fue de aquel lugar, sino que toleró y aceptó tal las cosas como se estaban presentando. Bueno, seguimos aquí, ¿verdad, hermano? Bueno, pues es que lo miro muy callado, le dije, hay pregunta y nada está preguntando. Bueno, entonces, hay un tema que, mire todo lo que he explicado para llegar a esto, y esto es la parte central. Y hay un tema que incluye todo eso, que no se puede tratar aislado. Yo quiero, pues, tratar lo más importante esta mañana, el noviazgo. Mire, con los niños sería otro tema, cómo preparar a los niños. ¿Cómo preparar a los niños ante esta situación? Los estamos mandando al colegio, a la escuela, y eso ya está presente. No estoy hablando mal de ninguna entidad, no me vaya a malinterpretar. Le estoy diciendo que esto ya es algo abierto. Y usted como padre, o los padres, no usted, ¿verdad? Los padres llegan a la puerta del colegio, mandan a sus hijitos y allá adentro no saben qué es lo que está pasando. ¿Qué influencias se están llevando los demás niños? ¿Qué pensamientos llevan los demás niños? ¿De qué familias vienen los demás niños? Y nosotros los estamos mandando, hermano, sin ni siquiera prepararlos y decirles, mira hijo, si te enfrentas a esto, hay que hacer esto. Mira hijo, si miras aquí, si miras allá, tenés que hacer por aquí. No, hoy muchos padres dicen, mira hijo, si te sacan la lengua, ahí le botas los dientes. Eso es lo que le están diciendo a muchos. No te vayas a dejar porque mira, nosotros los que, mejor no menciono ni un apellido, jamás nos han tocado la cara. Esas son las instrucciones. O otros, el gran llanto, ahí va el muchachito de 12 años, va, ¡ay, mi nene! ¡Ay! Su primer día de clase. Esas tus lágrimas no lo están preparando para lo que hay allá adentro. Eso no lo está preparando. Está interesante el tema, ¿no? Ahora, aquí alguien podría decir, ay, ya no me preocupo por eso, si apenas tiene 8 años la nena. Ay, hermano, aquí traigo todos los papelitos con corazoncitos que se mandan. Ay, yo ni me preocupo si el muchachito ni, ese apenas 7 años. Ay, hermano. A veces se pueden dar sorpresas que algún padre le diga a su niño de 7, 8 años, mira mi hijo, ahorita estás pequeño, pero cuando tengas novia, ¿qué decís, papá? 3 tuve ya. Ni le van a contar. Esa es la influencia de una sociedad, de una cultura. Ni le van a ir a decir. Esperemos en Dios que el Señor
se nos revele los principios y que sí podamos llegar a eso. Pero hermano, en muchas familias, las familias, los padres no pueden esperar que la niña de 15 años llegue y le diga, papi, me enamoré. Ay, Dios. No lo van a hacer. Eso va a ser muy complicado. Pero como padres tenemos, no, mire hermano, ay, ¿cómo hago para explicarle eso? Es que ustedes después se enojan, hombre, ya no me habla cuando yo me voy a parar allá. ¿Cómo hago para explicarle esto? Dame las palabras, Señor. La gracia. ¿Cómo hago para explicar? Mire pues, a veces hacemos muy santos a los muchachitos. Ay, no sé, patojito. Ese, ay Dios, si viera que... alguien me dijo en una ocasión, es que mi niñito, quiero ver tu niñito. Ah, sí, el patojo, ese es tu niñito. Tu niñito le gusta más mañoso que vos y yo juntos. No, pero no es de aquí de la iglesia, yo estoy hablando de otro. Y usted todo lo relaciona aquí. Aquí no pasa eso, Dios me guarde. Aquí mira que está a su lado, pura santidad. Mira que está a su lado, puro el sacerdote Aarón. Aquí dice, santidad a Jehová. No van a llegar. Mira, mi hijo, el día que tengas novia, no vayas a besar de esta. ¿Qué? Si querés te explico, papá, cuántos tipos de besos hay. Está el del trapeador, está el que se sacude así, mira papá, está el del remolino, y empiezan a decirle. No sé, hermano. Ahorita muchos papás ya empezaron están viendo a los, y muchos va así. Esto no se ha normado en las iglesias, por lo menos en nosotros. Y por eso mucho problema. Cuando se desconoce el tema, tanto en padres como en jóvenes, lo que se busca es hacer las cosas a escondidas. Y todo lo oculto proviene de las tinieblas. Una relación a escondidas es de las tinieblas. Una relación, hermano, donde todo está oculto, donde nadie sabe, donde manda los mensajes y después los elimina, eso es sospechoso de ser de las tinieblas. A los padres, no lo traje, hombre, eso no me lo preparé. El próximo domingo seguimos, hermana Cindy, nos preparamos. Hay una aplicación, o alguien tal vez la sabe aquí, porque aquí hay padres bien pilas. Miren, pues, otra vez, voy a hacer como que, miren, pues, aquí hay padres bien pilas. Vaya, pues. Me hice el que no oí nada, pero ahorita sé. Hay una aplicación que usted puede meter en su teléfono y conecta a sus hijos y puede ver qué ven y cuánto tiempo pasan ahí. ¿Cómo se llama? Vamos, denle un micrófono para que lo diga, por favor. Hermano Luisito. La aplicación se llama Family Link. Family Link. Y se instala en el celular del papá y en el celular del hijo. Y ahí detecta cuántas horas pasa en diferentes aplicaciones. Y se puede bloquear también. Y se bloquea. Uno es el que controla cuánto tiempo lo usa y puede bloquear aplicaciones también, si no algunos juegos o algunas situaciones. Vaya. Entonces todos los padres, acérquense al final con hermana Cindy. Porque mire, pues antes decíamos, no le dé teléfono a su niño. Bueno, no se puede, allá cargan mejor teléfono que uno, le cuento. ¿Sí? Uno todo chipeado y todo el asunto, ellos son, hermano, un iPhone cargan. Entonces, vaya, está bien, pues no se puede, no es que el tele vaya. Contrólenlo, pues, Family Link. Acérquese, hermana Cindy hasta les puede proyectar ahí en la pantalla cómo se usa y hacer ejemplos. Puede controlar al marido también, por si le interesa. Vaya, muchos esposos que dicen, la grapa. Puede controlar al marido, ¿verdad, hermana Cindy? Se puede, ¿verdad? Vaya, hermanas. Tiene un GPS, entonces si el niño o la persona que quieran controlar se mueve, uno ve dónde están. Vaya, gracias. Si se recuerda de algo más que nos interese, lo menciona. Tiene GPS.
Que fíjate que todavía estoy en el tráfico de Loebrán. Blin, vamos a ver. Pero aquí aparece que andas por el trébol. Ay, ya vio que por eso para padres y para jóvenes. La mayoría de nosotros los adultos, pues yo quiero incluirlo, yo sí me incluyo, ¿verdad? Tal vez habrán algunos que no. Fracasamos en este asunto, ¿sí o no? Fracasamos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una cultura donde en las familias no se prepara a los niños y a los jóvenes cuando llegue este momento. Que este momento, este periodo, está fuertemente vinculado con la sexualidad o la diversidad de género. No se preparan. No se les habla de sexo. Los padres no le hablan de sexo a los niños, a los jóvenes, a las señoritas. No, no, qué pena. Qué pena, ay no, qué vergüenza. Sí, pues sí. Y viene el cuate de la esquina que ese creció en la calle. Y ese, sí, sentate aquí, pues aquí te voy a enseñar. Es más, te voy a llevar allá con las patojas, ahí vas a ver. Así les dicen. Vos lo que necesitas es que te hagan hombre, les. Sí, es el otro. El noviazgo. Entonces, dentro de las familias, hermano, esto es un problema. Por ejemplo, no me vaya a contestar, ¿verdad? Para todos los padres que están aquí tienen jóvenes y señoritas adolescentes. ¿Sabe usted de casualidad si su hijo está enamorado? A ver, pastor, todo el tiempo se mira igual. ¿Hay alguna señal cuando alguien está enamorado? ¿Sí? ¿Cuál? Los ojos. Vaya, mírele a los ojos, ves a los patojos. A los casados, no, Dios me guarde, hermano. Sí, solo que esté de su cónyuge, ¿verdad? Pero hay señal de que están enamorados los chicos. Usted detecta cuando dice, esta patojita, que no tienen actitudes en la casa, que de repente empiezan a usar el moco de gorila del papá, hasta las cejas. Agarran la loción del papá. No hay señales de eso. Ahora, si las hay y como padres las vemos, ¿qué hacemos? Les decimos, vení para acá vos, patojo. Mira, yo cuando tenía tu edad, lo mismo empecé a hacer. Pero mira cómo estoy. No hay esa clase de instrucción. No hay esa clase de enseñanza. De hecho, es posible que hayan padres que por el afán de trabajar, de salir temprano, de comprar la casa, de cubrir muchas necesidades, ni les interesa este tema. ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Hay algún diálogo con los hijos? Mira, mi hija. Por ejemplo, he oído comentarios, ¿verdad?, de mujeres adultas. Dice que nunca les informaron en su desarrollo, en su adolescencia, cuándo iba a llegar y qué había que hacer en el periodo de menstruación. Ignorantes de eso. ¿Por qué? Porque nunca, mira, mi hija, cuando llegues a cierta edad, el cuerpo, mira esto, hay cambios aquí por el otro, entonces esto va a suceder. Entonces, mira, pues aquí están las instrucciones y esto, no te vayas a alarmar. Entonces, en tu carterita siempre tenés que andar preparada. Esas son las instrucciones. Es que eso nos da pena, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Entonces, dígale que está a su lado, tengas vergüenza, hombre. Sin vergüenza, sin vergüenza, por favor, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para un noviazgo? Nosotros que somos pueblo del Señor. Allá afuera no se puede hablar de esto. Nosotros como pueblo del Señor. Como padres sabemos cuál es el proceso, los pasos para un noviazgo. ¿Cómo establecer un noviazgo? Entonces hay padres que no saben qué hacer.
que cuando miran que la señorita ya se enamoró, lo que sacan es el chicote de caballo con el que quisieron corregirlas a ellas también y no se pudo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el caballo se domó, hermano. Pero la gente no, ¿verdad? Y le daban duro. Yo encuentro muchas historias. A mí, dice, me ponían de rodillas sobre un montón de maíz debajo del sol 2 horas y cargando aquí una piedra de molino y ahí estaba. ¿Y eso por qué? Dice, para que dejara a ese bandido. Dice, y lo dejó. ¿Qué? 10 hijos tengo con él. O sea que ni con maíz, ni con el sol, ni la piedra de molino, nada. Entonces no necesitaba eso, aunque a veces, no le estoy diciendo, aunque a veces hay que corregir, pero la Biblia dice cómo hay que corregir. No es así, no es a patadas. Voy a utilizar una palabra hebrea, no es a trompadas. No es, mire hermano, ¿cómo hago? Es que aquí cuesta un poco, ¿verdad? No es que usted empiece, sí, patoja. Mire, pues, perdóneme, por eso me bajé, ¿verdad? Yo sé que usted me... Ahí andas de caliente. Agua te voy a echar, venga. ¿Qué se está haciendo en el corazón de la muchacha ahí? ¿Ah? En el corazón del patojo. Sí, Aragán, que ni siquiera todavía puedes lavar tu ropa interior, ¿ve? Que no, ¿qué está haciendo ahí? Esa es la información que se le debe de dar al niño, al muchacho. Sí, que levantaste temprano y le da vuelta y lo tira por allá, ¿no? Y el otro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Entonces viene el otro y la muchacha pasa lo mismo, ya entraron en una relación, sabes que hay problemas en tu casa, problemas, vámonos. Tengo preparada la barca al otro lado del sol. Y así nos pasó a muchos de nosotros, ¿o no? ¿Sí? Mire, voltea a ver al que está a su lado ya casado. Ya. Así nos pasó. ¿Y a dónde me vas a llevar? Le dice la muchacha. Conmigo vas a tener todo. Y ese todo, ¿verdad, hermanas casadas? No ha llegado. Entonces ahora hay que enseñarles a los jóvenes. ¿Por qué en las iglesias tienen que andar a escondidas? El muchacho viendo a escondidas a la muchacha porque ya se paró el papá. Con esa patoja ni a la esquina. ¿Cree usted? Yo le pregunto, seamos realistas, ¿creemos nosotros que con ese tipo de consejo e información el muchacho la va a dejar? No. Entre más se presione, más lo va a hacer. Sabiduría. Hágale el que está a su lado así. Se van de la casa, entre más presionas, un día ni adiós dicen. Y ahí van. Pones ahí Isabel Claudina, se busca, o cuál es el otro, Alba Kenneth, va de menor, porque todavía tenía 16 años. No aparece, entonces llegan pero mire, antes de salir ahí, cuando llegan con el policía o a la sede policial, dice, mire, esperemos 24 horas. No, que la secuestraron, que cómo es posible. Y el policía, lo que pasa, señora, cálmese. La mayoría de casos así es que se fue con el muchacho. En 24 horas va a tener noticias. Si en 24 horas no hay nada, entonces sí ponemos aquí la publicación. Dice, a veces dice, no apareció usted, lo ponen de ahí, dice, disculpen, gracias a todos los que se preocuparon, retiramos la publicación porque sí, andaba con el novio, pero apareció a la semana. ¿Por qué está pasando? Ahora, le estoy hablando de casos de creyentes, no del mundo. ¿El mundo qué podemos esperar? Estamos hablando de familias que participamos del evangelio, donde están pasando estos problemas. ¿Por qué dentro de un hogar cristiano la jovencita de 15 años le lleva 2 meses de embarazo a los papás? Sin saber bueno, ¿y tenías novio, pues?
Porque nunca se le habló de sexualidad, nunca se le habló que se tenía que cuidar, nunca se le habló de los riesgos, de los peligros, de lo que pasa. Ah, pero cuando ya se levantó el producto final, a agarrar el mazo, ¿verdad? Y ¡pa! Te vas de la casa, desprestigiaste a la familia, es una deshonra mi apellido. Sí, pues. ¿Y dónde empezó el problema? Entonces, este es un tema muy interesante para los jóvenes y para los padres. Entonces, en la etapa juvenil hay muchos cambios físicos, el desarrollo. Empieza a desarrollar el cuerpo, hombre y la mujer, pero hay cambios emocionales. ¿Alguien quiere decir algo, hermano Marlon? Hermano pastor, buena tarde, mi hermano. Mi hermano, no sé si ya va a pasar a otro tema, quisiera preguntarle algo o tal vez aportar un poquito de esto. Hermano, fíjese de que uno de los problemas en la sociedad cristiana, la familia, eso es una plataforma, ¿cómo se dice? Uno de los escenarios bíblicos que el Señor estipuló en la palabra, la familia. Fíjese, hermano, de que por falta de conocimiento, tanto de dentro de una iglesia, fuera de una iglesia, ha habido dos problemas. Es de que los familiares, los padres, nosotros como papás, le echamos la culpa al pastor, a la sociedad cristiana, y la sociedad cristiana se desliga del hijo o hija porque no hay una información central. ¿Qué ha pasado? Es de que piensa mucha gente, porque en un tiempo yo lo pensé, o otros, hasta mis propios padres, mis abuelos, pensaban que una iglesia se encargaba de eso. Y usted decía algo, los padres se encargan de los niños en su niñez de hacer la base, y aquí se le reforma algo más. Igual es con la adolescencia, en el noviazgo. El noviazgo, si estoy mal me corrige, hermano, no estoy seguro. Si no estoy mal, el noviazgo lo habilita o lo permite el padre y la madre, y el pastor tiene que estar integrado de la decisión sacerdotal, y ese es el vínculo que tiene que tener la buena relación entre padre, hijo y pastor o sociedad cristiana. Pienso, hermano. Correcto, hermano Marlon, muchas gracias por tu aporte. Así es, hermano, o así debería de ser. Así debería de ser. Ya que el hermano Marlon tocó el punto, el pastor o el ministro no es el que aprueba y autoriza noviazgos. Sí se aconseja, sí se da una instrucción cuando se solicita, pero los noviazgos los aprueban los padres, y los padres son responsables de velar por ese noviazgo, las reglas, la supervisión, las medidas. Ahora, bajo la prédica, la administración que se dé en la congregación. Por eso en Deuteronomio 6, el mensaje, la palabra de Dios, primero va dirigida a los adultos, a los padres sobre todo. Deuteronomio 6, el Señor le dice: oye Israel, hablándole a los adultos, tienes que entender algo, Jehová tu Dios uno es, no hay otro Dios. Debes de entender eso, debes de entender que lo principal es que deberás amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, con todo. Y esto que yo te digo hoy a los adultos, lo vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y vas a dejar esta palabra como una señal en tu frente, en tu mano, en las puertas, en las paredes. Instrucción a tus niños. Pero primero le habló a los adultos. Entonces luego los adultos transmiten a sus jóvenes, a sus niños. Y cuando no se sabe qué hacer, entonces acudimos a la consejería pastoral para poder, con la ayuda del Señor, la sabiduría del Señor y su palabra, buscar la salida correcta. Pero hoy eso no se está haciendo. Mire, la mayoría de problemas de noviazgos en años anteriores a la iglesia, que andan a escondidas, así el pastor que no se da cuenta. Perdóneme, hermano, usted como padre que no se da cuenta. No soy yo. Entonces, sí, pues sí. Y el pastor, por culpa del pastor, rompió esa parejita su relación. Perdóneme, yo no, ni tengo que ver ni cuando hacen la relación, ni cuando rompen la relación. Son los padres.
Pero ¿de qué forma, verdad? Entonces, avancemos acá porque aquí me voy a ir quedando porque el tiempo ya se nos fue. Le cuento que llevamos 1 hora 17 minutos con el tema. Entonces, el noviazgo surge en la adolescencia. Entonces, tanto los padres como los jóvenes deben de saber para trabajar en equipo cuando eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay un cambio emocional en la adolescencia y en la juventud. Los que ya pasamos por ahí, hermanos, ahí es un alboroto ahí adentro, ¿sí o no? Adentro, eso, hermano. Miren, pues, por ejemplo, y esos casos sí los he tratado, pero no están aquí presentes, eso fue hace mucho tiempo. Que tuve el caso de un muchacho de 15 años que en un año se enamoró 3 veces de 3 diferentes muchachas. Miren lo que pasa en la juventud. Se enamoró 3 veces en 12 meses. Es decir, cada 4 meses se volvía a enamorar. Dejaba, estaba enamorada de esta flor, ahora aquella. Y ahí andan. Pues usted los ve, no, así no. Entonces, ¿cómo ayudar a esos muchachos? Que andan va de enamorarse, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las muchachas. Tienen 12, 13 años y ya miran al líder de alabanza, ¿verdad? Es que se rió de ladito conmigo. Dice, no. Cualquier parecido. Entonces hay que estar pendiente de las emociones de los adolescentes y guiarlos porque esos enamoramientos son peligrosos si no hay un adulto controlando, peligrosos que terminan hasta en suicidio, tremendo. Entonces, el propósito del noviazgo, para entenderlo nosotros como pueblo del Señor, como jóvenes del Señor, como familias que pertenecen al Señor, ¿cuál es el propósito de un noviazgo? Por favor, que el Señor nos haga entender su forma de trabajar. El propósito de un noviazgo es preparar a los novios para el matrimonio. Por lo tanto, todo aquel o aquella señorita joven que quiere empezar una relación de noviazgo en el Señor debe de saber que entra automáticamente en un periodo de preparación para el matrimonio. No es de que, sí, aquí tengo mi agendita, ¿ve? 15 novios tuve ya. Aquí está, ¿ve? Raúl, Josefo, el Chanclas, el Peludo, el Babas también está aquí, ¿ve? Ni los muchachos, ¿verdad? Que, aquí está, ¿ve? A esta le decían la del pueblo, le decían no sé por qué, aquí y empiezan, ¿verdad? Aquí, ¿ve? La Chilindrina, sí pues. ¿Qué años aquellos? No. Señoritas y jóvenes, ni se pueden dejar, perdónenme la expresión, hermano, pero creo que nos entendemos, ¿verdad? Andar manoseando, ni dejar manosearse, ni andar manoseando. Por cualquiera. Y el otro, boda. ¿Qué es eso, hermano? Aquí empiezan. Y usted sabe dónde terminan. Sí, así empiezan. ¿Y los padres? Pato, no así fuimos nosotros, pues por eso. Que no repitan la historia, que no repitan el fracaso.
Suficiente, ya nosotros probamos, nos dimos duro, estuvo ese golpe, pero llevó mucho llanto, mucho sufrimiento, ya nos recuperamos, gracias al Señor, nos restauró, nos dio una oportunidad más, derramó su misericordia, nos dio de su gracia, pero que no se repita con nuestras generaciones, que nuestras generaciones sean diferentes, que nuestras generaciones marquen la diferencia de lo que no pudimos hacer nosotros, con la ayuda del Señor. ¿Sí, hermano Marlon? ¿Sí, hermano? Era parecido lo que usted había dicho, hermano. Es que le quería comentar de que lo he escuchado, no, de estas prédicas no había escuchado mucho, pero me escuché al apóstol y he escuchado algunas cosas en el que esa palabra como que noviazgo no existe, que existen unas etapas para poder llegar directamente al matrimonio, y el que comenzó la carrera tiene que terminarla. Y bueno, nosotros como sociedad fuimos educados o tal vez codificados directamente conozco a alguien, soy novio, y ese novio se convierte en un marinoviazgo o matrimoniazgo en vida, y se cometen errores por eso. Y no sé si por ahí va eso, que hay etapas, hermano. Por ahí lo voy a dejar, ahí voy a dejar el mensaje. Gracias, hermano Malo. Llevo 1:24, 1:30, y sí lo dejo en paz. Mire pues, el noviazgo modelo del mundo es sinónimo de relaciones sexuales. No le busquemos 5 patas al gato. Sí, hermano Lorenzo me dijo, ¿verdad? O sea, cuéntenos, hermano. Solo que le pongan volumen, ahí está. Nosotros conocemos, hermanos, de que hay 3 pasos que son muy importantes dentro de lo que nosotros estamos, que conocemos al Señor en la vida cristiana. El primer paso es amistad. El segundo paso es compromiso. Y el tercer paso es matrimonio. Correcto. Era lo que decía el hermano, que entonces noviazgo no existe. Correcto. Y así es. No ese es el camino. Ajá. Entonces, como decimos, es amistad, compromiso y el matrimonio. Correcto, hermano. Amén. 100 puntos. Muchas gracias por su aporte. Dele un aplauso al Señor. Y es posible que en medio de nosotros tengamos jóvenes que ya vienen trastocados del mundo, donde tuvieron noviazgos allá, que ese noviazgo consistió en fornicación, relaciones sexuales. Y ahora vienen al evangelio y tienen que cambiar ese chip. Porque el noviazgo no es igual a relaciones sexuales, ni andarse acariciando ni tocando. No. El noviazgo, ahí lo estaba definiendo ahorita nuestro hermano con 3 pasos. Que, como le digo, ¿verdad? Así que el Señor nos ayuda. Vengo preparado. Ay, Señor, si no. Alguien, por ahí oye alguien. Ese es mi pastor. Ay, por ese amén, aleluya. Si no olvídese, hermano. No, si viene gente preparada. Hay teólogos, algunos que fueron al seminario y todo. Pues con la ayuda del Señor también tenemos que edificarnos unos a otros. Padres, este es el camino. Que de hecho, nosotros como adultos todavía estamos dentro de eso, le cuento. Pero los jóvenes, ese es el camino a tomar. Aunque aquí, mire López, aquí se ve, lógicamente, se ve así el camino. Pero al mostrárselo con un versículo, que ahí es donde vamos a terminar, se va a dar cuenta que como que varía un poco el orden, pero la esencia se mantiene. Entonces, nuevamente, tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, amistad. Lugar santo, compromiso, y lugar santísimo, matrimonio. Así se deben de ir nuestras generaciones. Padres, cuando tienes ya este conocimiento, esta revelación, entonces es más fácil decir por dónde se va a ir el niño en su adolescencia y en su juventud. Ya tenemos el equipamiento, las armas, ¿qué vas a hacer? Y si ya te está pasando, porque a algunos padres ya les miro caritas de preocupados,
ponerse las manos a las obras, ponerse las baterías Rayovac, parece publicidad esto, ¿verdad? Pero ponerse las pilas. Hermana Cindy. Sí, pastor, solo aclarando, porque fíjese que yo he escuchado a algunos padres decir que la amistad entre un hombre y un varón no existe. Y son bien cerrados al decir que no puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, porque va a ir más allá. No cuando se explica el verdadero concepto de amistad, ¿verdad? Correcto. El cerrarnos y decir que no puede haber una amistad, porque muchos dicen, no, es mi amigo. Por ejemplo, el joven llega con sinceridad o la señorita se presenta con sinceridad con el padre y le dice, no, es que es mi amigo, ¿verdad? Hablando sinceramente, entonces ya viene esta parte, entonces que el padre contesta, no, es que amigos entre hombres y mujeres no hay. Entonces lo que hacen es cerrar al joven a que ya no les cuente. Correcto. Gracias por el aporte. Aprovechando que iba dirigido para, bueno, para padres, pero más para jóvenes, ¿verdad? En cuanto a la amistad, quiero sacar ahí una pinceladita y aplicarlo a los matrimonios. En los matrimonios sí no hay amigos. No puede el casado. ¿Por qué veniste tarde, mi amor? Es que andaba con mis cuatas. ¡Uy! ¿Qué? ¿No puede tener uno amigas o qué? Ah, vaya. Entonces al otro día llega tarde ella, ¿verdad? ¿Y dónde andabas? Con mis amigos. A ver qué hace el muchacho ahí. Es que mire, voltea a ver a esos varones tan lindos, hermano. Ah. Es que es mi amigo aquí en WhatsApp. Ah, le dije el otro día, ¿verdad? A la amiga, aquí le ponen el mecánico. Y no tiene, lo curioso es que no tiene ni carro ni moto. Y es un mecánico, ¿verdad? ¿Cómo es que te vas a pasear con tus amigas cuando ya tienes hijos? Saca a tu familia, saca a tus hijos. A ellos tienes que sacarlos. Tu etapa de adolescencia, perdóname que te pegue de esta forma, ya se fue. Y tienes que cortar eso, porque algunos ya cargan 50 años encima y todavía andan pachucos sin calcetines. No, ya se fue, hermano. A ver, déles usted también, hermana. Se da porque no se vive esta etapa. Y entonces los jóvenes se ríen, pero es que es cierto. Cada etapa se debe de vivir y aquí va. No hay amigos dentro del matrimonio, pero en la juventud es donde deben de aprovechar y tener ese tiempo. Como no lo tuvieron ahí, ahora lo quieren tener aquí. Entonces no se puede, perdóname. Hermanos casados, no puedes andar con amigas. ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Usted, pastor? ¡Ja! Aquí tengo la 9:45, pues no es conmigo. Así digo, hermanos, la 9:45, le dije. No es conmigo, es porque le dice el Señor al varón, tienes que ser leal con la mujer de tu juventud. ¿Cómo es que de casado andas? Aquí estoy en Willis con mi amiga. Ajá. Y el 14 de febrero. Ajá. Y entonces viene la hermana también, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces voy a ir yo con mi amigo también. ¿Y dónde estás con tu amigo? Va, tú te fuiste a Willis, yo aquí estoy en Burger King. Ahí hay problemas. Porque tu tiempo, varón casado, mire, perdone, ¿verdad? Que a veces hay que desenvainar el machete. Tu tiempo ya no es para tus suegros ni tus padres. Tu tiempo es para tu esposa y para tus hijos, aunque no haya ni un amén. De igual forma, hermanita, mujer, dama, amiga, invitada. Tu tiempo de adolescencia, de andar ahí subiendo pestañotas en Facebook, ya se fue. Se fue. Yo a veces admiro que se quieren meter un pantalón de la talla de 15 años cuando, hermano, y se mira aquello, dice, ya no, se fue, déjalo ir, se fue, el pasado se fue,
por triste, gracioso, bueno, alegre que haya sido, la palabra del Señor dice, el pasado fue sepultado en el fondo de la mar. Se fue. Ahora es el hoy, el presente, hoy. Tremendo. Bueno, entonces, Cantares 5:2, pues, y aquí hoy sí, al rato llevo como media hora diciéndole que lo dejo en paz y no lo dejo en paz, ¿verdad? Y algunos ya se quieren ir, de veras, hermano. Que termine, que me está echando a perder todo mi. Está descubriendo, ay, con razón van a esa iglesia, dice, si ahí las avivan, dijo alguien usted. De veras, ahí las avivan. Pues aquí le damos la palabra del Señor, ¿verdad? Y el que nos aviva es el Señor, porque si nos aviva, trae sobre nosotros un avivamiento. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Mire, pues, mire esta relación qué linda. Aquí se quedaron cortas sus cartitas de enamorado de 15 años. Mire eso. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi... Mira, estaba dormida, pero oyó la voz de mi amado. Pero no la escuchó así. Ya es hora vos, levántate, haragana. Mira que hay ropa. Esa es la voz del amado, hermanas. Es que hacer comida. Vamos a la cocina. Esa no es la voz del amado. Mire la voz del amado cómo se presenta delante de la amada. Curso para matrimonios. Ábreme. Y mire cómo le dice, pues. Hermana mía. Amiga mía. Paloma mía. Y perfecta mía. Vaya pues, varones. Vayan hoy a la casa. Y haga la prueba, quédese afuera así a propósito. Ábreme, dígale. Cuando por desobediente llega a la 1 de la mañana, mire. Y ella allá adentro con aquella gran pena enojada que le habrá pasado a este bandido. Siempre se lo digo, peor si se fue a estrellar allá en aquel poste. Y de repente, la voz de mi amado. Y aquel allá afuera, ábreme. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Este es el trato de un esposo a la esposa que ama. No le dice, gorda, toda gorda te pusiste cuando te conocí. Y por eso me enamoré. Pero hoy mira esa gran barriga que te andás. Todos los cachetes caídos, ya ves que ni con maquillaje te arreglas. Ese no la quiere, hermano. O cuando te alistas que vamos al mercado y así te vas a ir, mejor quédate. Mira, toda chancluda, mira las uñas de tus pies, todas encarnadas, por lo menos échate crema vos, hombre. Ay, hermano, es que está saliendo a luz un montón de cosas hoy. Mi corazón está llena de mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí hoy sí lo dejamos. Mis hermanos de la alabanza, si quieren toman nota de esto, si lo están haciendo y luego suben. Otra vez, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Recuérdese que Cantares menciona 4 facetas entre un hombre y una mujer en el Señor que quieren establecer una relación bajo la luz divina. Atrio, mire cómo cambió. Atrio, hermana. Lugar santo, amiga. ¿Qué cree usted que será más profundo? Así hablando lógicamente. ¿Hermana o amiga? Por ejemplo, en una casa, en un hogar, en una familia, ¿dónde cree usted que habría mejor relación? ¿Entre hermanas o entre amigas?
No por lo que le estoy presentando acá, sino lógicamente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Debería de ser entre hermanos, ¿verdad? O sea que dentro de una familia, la relación entre hermanos debería de ser excelente. Pero a veces, la relación entre familia está tan dañada que se ve mejor la relación con otras personas de afuera. Y a veces eso es una realidad. Que hay gente que tiene mejor relación con las personas que no son de su familia que con su propia familia. Mire acá, atrio, hermana, lugar santo, amiga, y lugar santísimo, matrimonio. Ahora, mire cómo cambió en cuanto a esta que le presenté. Amistad, compromiso y matrimonio. Entonces no se parece mucho a lo que ya dice Cantares, aunque, bueno, así con las palabras y como lo puse, pero sí, cambian las palabras, pero no cambia el orden. Las definiciones son mal entendidas, pero aquí es hermana, amiga y matrimonio. Lo dejo acá y le parece si el próximo domingo seguimos. Se viene. No lo hago entre semana porque sé que muchos trabajan y creo que les puede ayudar esto para sus hogares, para sus hijos, para sus hijas. Entonces lo espero el próximo domingo y partimos de acá de cómo guiar a nuestros hijos y esto de alguna forma va a ayudar a nuestros matrimonios también. Hermana, amiga y matrimonio. Esto debe de moverse en un seno familiar, en una casa. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejarlo acá.